hey! ¡Hola! Una de las 3 personas que más amo en esta vida, que sorprendentemente no es ni Elizabeth Olsen, ni Hailee Steinfeld, ni Emma Myers, sino mi mamá, me ha regalado de Navidad nada más y nada menos que... una GoPro Hero 12 Black, que para sorpresa de muchos porque nunca lo había dicho, grabo mis videos con GoPro tanto porque me gusta la calidad, como porque me gusta la toma super amplia para que se aprecie todo el set, y como esta es 4 números arriba que la que yo tenía, ahí va una comparación entre la cámara antigua, cámara nueva, cámara antigua, cámara nueva. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí notan la mejoría? Yo te veo igual de burro. El portal de cine IMDb ha lanzado el top 10 de películas más esperadas de 2025. En 10º lugar está Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 2. En 9º el live action de Minecraft. En 8º Jurassic World Rebirth. En 7º el live action de Blancanieves. En 6º Capitán América Brave New World. En 5º Thunderbolts. En 4º el live action de Cómo entrenar a tu dragón. En 3º Los Cuatro Fantásticos. En 2º 28 años después. Y en primerísimo lugar... el Superman de James Gunn, lo cual deja en claro que a la mayoría de la gente le gustó lo que vio en el primer tráiler. Los niños necesitan un héroe. Pero aguado porque Tambor lanzaron su top 10 de series. En 10º lugar está Ironheart, en 9º El Turco, en 8º NCIS, en 7º Your Friendly Neighborhood Spider-Man, en 6º American Primeval, en 5º El Caballero de los Siete Reinos, en 4º Suits, en 3º Welcome to Derry, en 2º Alien y en primerísimo lugar... Daredevil Born Again, tope en el cual sorprendentemente no está la temporada 2 de The Last of Us, pero en mi corazón sí lo está. Forky, eso fue muy hermoso. Han salido a la luz 4 noticias sobre The Batman de Robert Pattinson. La primera es que la secuela ha sido retrasada todo un año hasta el 1 de octubre de 2027, y por palabras de James Gunn esto es debido tanto a que el guión aún no está 100% terminado, como que los efectos visuales se llevarán un buen tiempo. La cuestión es que como hace apenas unos días reveló que no dará luz verde absolutamente a ningún proyecto del DCU hasta que el guión esté completo, muchos tienen la duda de por qué Concha aplicará la misma estrategia con una película Elseworld que está totalmente bajo el cargo del director Matt Reeves. ¿Acaso son ciertos los rumores de que el Batman de Robert sí será el Batman del nuevo DCU? ¿Y James Gunn pidió tiempo para que la venganza encaje a la perfección con su universo? Como el cerdo acostumbra a usar sus redes sociales para desmentir rumores, dijo que no panda el cúnico, él simplemente está al tanto de esta información por ser el mandamás de DC Studios, pero que ni él meterá su cuchara en el universo de Matt Reeves, ni Matt Reeves meterá la suya en su universo. Y por último remató diciendo que las brechas largas entre secuelas son muy comunes, como los 14 años que pasaron entre Los Increíbles 1 y 2, 7 años entre Terminator 1 y 2, 13 años entre Avatar 1 y 2, e incluso 6 años entre Guardianes de la Galaxia 2 y 3, por lo que el hecho de que pasaran 5 años entre The Batman 1 y 2 no es motivo de preocupación, sino más bien hay que alegrarnos que en 2027 tendremos tanto La Venganza Regresa como Avengers Secret Wars. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Pero hablando de The Batman 2, fuentes de confianza aseguran que los villanos de esta película serán tanto Clayface como el Espantapájaros. En cuanto a Clayface, conocido tanto por videojuegos como más recientemente por la serie Greater Commandos, se sabe que es un pelotudo que tuvo un accidente químico con arcilla, el cual le otorgó la habilidad de moldear su cuerpo literalmente en lo que él quiera como un penecornio, solo que en el caso de esta película no será la versión del asesino Basil Karlo, sino la del ladrón McKagan, aunque prácticamente es lo mismo. Y en cuanto al Espantapájaros, mencionan que será el ya conocido Jonathan Crane, o sea un desgraciado que usa una toxina para manifestar los peores miedos de sus víctimas, como el de Florentino Pérez siendo atrapado con las manos en la masa sobornando a árbitros para que le regalen penales al Madrid. Penalti a favor del Real Madrid. Villanazo del cual ya tuvimos una referencia con el doctor de Arkham Julian Roche en la serie del Pingüino, quien también usa su tecnología para ayudar a sus pacientes a recordar sus traumas más escondidos, y de quien en el capítulo final de esta serie se vio en su escritorio tanto un guante como una máscara haciendo alusión a que él será el Espantapájaros. Pero si creen que ya acabamos con los villanos, Tambor mencionan que el Joker del actor Barry Keoghan tendrá un cameo, el cual no será muy relevante que digamos, pero al final de la película se le verá escapando de la prisión Arkham. Y ojo, antes de que crean que esto es debido a que él será el villano de The Batman 3, se dice que más bien protagonizará una serie spin-off tipo El Pingüino pero de Joker, pibe el cual no tuvo muy buena aceptación que digamos, y si a esto le sumamos que Joker 2 arruinó un poco la reputación del personaje, vaya que la tendrá dura como mi tío, ya que o se ganará el amor de los fans o se ganará todo su odio. Te odio.
En cuanto a Noticias Express, el actor Tom Holland recién se encueró para la revista Men's Health, entrevista la cual aprovechó para mencionar que hace unos meses detuvo una pelea entre dos pibes en una tienda. No se sabe el motivo del por qué se estaban rompiendo el hocico, pero al Tom intentar calmarlos y uno de ellos reconocerlo, le dijo que la única razón por la que le bajaría 3 rayitas a su desmother es porque el mismísimo Spider-Man se lo estaba pidiendo. Y por otro lado, el videojuego Marvel Rivals la está rompiendo más que yo con mi prima, ya que todavía no se cumple ni un mes de su lanzamiento y ya superó los 20 millones de jugadores. Y sí, al esta joya también estar disponible para PC, no podían faltar los hackers metiendo mods con personajes de DC, por lo que si no le tienes miedo a los baneos podrías armar un Batman contra Moon Knight, un Blue Beetle contra Spider-Man, un Aquaman contra Namor, un Harley Quinn contra Black Widow o un Doctor Destino contra Doctor Strange. Podrías arrepentirte. Te trajo cara a cara con el maestro de las artes místicas. Paramount Pictures se ha aplicado un Roast Yourself, ya que para promocionar Sonic 3 lanzó un suéter navideño feo pero con el diseño del Sonic pedorro que todos odiaron, y que tras tremenda campaña y amenazas de boicot se vieron forzados a cambiarlo, así que ahora es turno de Marvel para sacar un suéter feo de MODOK. Y por último de las Noticias Express, la película de Kraven el Cazador no se cansa de romper récords pero a la negativa, ya que a tan solo unas semanas de que finalice su estadía en cartelera, podría convertirse en la primera película de superhéroes moderna en no conseguir al menos $100 millones en taquilla. La última con una taquilla tan baja fue Catwoman en 2004, o sea ya hace más de 20 años con $82 millones a nivel mundial, y para que se den una idea, Kraven apenas va en 53 millones, por lo que podría quedar aún peor. Y repito que lo más triste de todo es que Kraven es 1000 veces mejor que Morbius y Madame Web, pero las tarugadas de Sony provocaron que el público perdiera fe en sus películas y Kraven terminó pagando los platos rotos. ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de nadie! Y ahora sí, la noticia estelar. Uno de los 3 insiders más confiables de la actualidad asegura que la actriz Sadie Mi Reina, Mi Esposa Sin, que es la candidata principal de Marvel Studios para interpretar a Jean Grey en el UCM, minita la cual tiene 22 años y ha aparecido en proyectos como Stranger Things, La Ballena y La Calle del Terror, y en cuanto a su personaje manifestó su poder mutante cuando vio morir a su mejor amiga frente a sus ojos, poderes entre los cuales está telepatía, telequinesis, fuerza psíquica, control mental y un trasero espectacular. De hecho está catalogada como mutante nivel Omega, que es la clasificación de poder más alta, y en cuanto a los detalles más interesantes de su historia es que es pareja de Cyclops, es crush de Wolverine, es mamá adoptiva de Cable, ha sido anfitriona de la Fuerza Phoenix, e hicieron un clon a partir de ella llamada Madeline Pryor, noticia la cual confirma que Marvel quiere actores jóvenes para interpretar a los mutantes del UCM, que en el caso de Sadie Sink para cuando empiece la saga mutante ya tendrá mínimo 25 años, o sea una edad perfecta para interpretar a su personaje durante 10 años o hasta 20 o hasta 30, así que basados en este rango de edad, tú pon en los comentarios qué actores te gustaría que interpreten a cada miembro de los X-Men. Estoy esperando, anciano. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién es tu mutante favorito. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Knights, Eros Sánchez, Jonathan Reyes, Kevo, Elvis Bustamante, Gacha Gamer, Brandon Ávila que dice: y leer tus videos siempre me ayudan cuando estoy triste. Siempre estaré a tu lado, amigo. Y Yo que dice: iba a ser el primero en comentar, pero me apareció un anuncio. Carajo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos a la próxima.